Bienvenidos a este episodio dedicado a analizar el proceso modernizador y los conflictos que marcaron a Colombia durante el siglo XX. La idea es que exploremos los aspectos sociales, políticos y económicos que definieron esta etapa y lo más importante, que reflexionemos sobre las lecciones que estos eventos han dejado para nuestro presente y para nuestro futuro. Este podcast busca no solo entender la evolución de Colombia en el siglo XX, lo más importante es plantearnos preguntas y dejar cuestionamientos sobre cómo poder alcanzar una nación más íntegra y menos fragmentada. Bienvenidos. El siglo XX trajo consigo esfuerzos por modernizar la economía nacional, pero estos no estuvieron exentos de muchas limitaciones y muchas contradicciones. Citando al profesor Eduardo Sáenz Roberts de la década de 1920, el café se consolidó como el motor de la economía colombiana, representando más del 50% de las exportaciones del país. Sin embargo, esa dependencia de un monocultivo dejó a Colombia vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. En mi opinión personal, si bien el café impulsó la integración del mercado global, considero que su éxito desvió la atención de políticas muy necesarias para industrializar verdaderamente al país. La infraestructura económica se concentró en regiones específicas como Bogotá, Antioquia o Valle del Cauca, mientras otras áreas permanecen rezagadas, perpetuando la desigualdad regional que hoy enfrentamos. Durante el siglo XX, Colombia se enfrentó a una marcada dependencia de la agricultura que limitó su integración al verdadero mercado industrial mundial. Aunque la caficultura y otros productos agrícolas como el banano y el algodón impulsaron la economía en periodos específicos, esas actividades no lograron diversificar la estructura productiva del país. Mientras las grandes economías avanzaban hacia procesos de industrialización y consolidaban cadenas de producción globalizadas, Colombia permaneció en un modelo económico primario exportador con un desarrollo industrial incipiente y muy fragmentado. La falta de una política estatal robusta para fomentar la industrialización fue evidente. La infraestructura vial y portuaria, esencial para conectar a las regiones y fomentar la competitividad, fue insuficiente y estuvo concentrada en pocos centros urbanos. Esto dejó a vastas regiones del país aisladas sin acceso a mercados nacionales e internacionales. En lugar de consolidar un sistema integrado de transporte que incluyera puertos eficientes y una red ferroviaria moderna, Colombia dependió de carreteras mal conectadas y de una planificación insuficiente. Otro factor que obstaculizó el desarrollo fue la ausencia de políticas de Estado que promoviera la investigación y la innovación tecnológica. Mientras otros países invertían en ciencia y tecnología para fortalecer sus industrias, Colombia careció de incentivos suficientes para fomentar el desarrollo de sectores estratégicos. El sector energético y minero también mostró avances limitados. Aunque Colombia cuenta con recursos significativos como el carbón y el petróleo y el oro, la explotación de estos recursos estuvo en gran medida orientada hacia la exportación de materias primas sin valor agregado. Esto perpetuó la dependencia de mercados externos y dejó a la economía nacional vulnerable a las fluctuaciones de precios internacionales. Por ejemplo, el auge del petróleo de los años 80 trajo ingresos importantes, pero no se tradujo en una diversificación económica ni en inversiones estratégicas para el desarrollo industrial. El sector automotor, aunque representó un avance en términos de ensamblaje y de producción local de autopartes, enfrentó retos significativos para competir en mercados internacionales. Las políticas proteccionistas fomentaron el crecimiento interno, pero también limitaron la capacidad de exportar productos competitivos. En contraste, otros países de la región, como Brasil y México, lograron posicionarse como actores clave en la industria automotriz global gracias a estrategias más integrales. En resumen, el siglo XX dejó a Colombia como una desconexión significativa respecto al mercado industrial mundial. La falta de inversión en infraestructura, la ausencia de políticas para aumentar la investigación y el escaso desarrollo de sectores estratégicos contribuyeron a perpetuar un modelo económico primario y dependiente. El 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal y figura central de la política colombiana, marcó el inicio de uno de los periodos más violentos de nuestra historia. Gaitán representaba las aspiraciones de los sectores populares y su muerte desató una ola de disturbios conocida como el Bogotazo.
Este evento no solo sumió al país en el caos, sino que profundizó la polarización política, sembrando las semillas de lo que más tarde se convertiría en el conflicto armado. Tras el asesinato de Gaitán, el país vivió una década de enfrentamientos entre liberales y conservadores, un periodo conocido como la violencia. Los enfrentamientos entre estos dos partidos políticos dejaron más de 200.000 muertos y una sociedad fragmentada. Fue una época marcada por masacres, desplazamiento y la militarización de las zonas rurales. Aunque el Frente Nacional, instaurado en 1958, buscó poner fin a este periodo, también excluyó políticamente a otros movimientos, lo que contribuyó al surgimiento de grupos insurgentes. A principios de los años 60, el descontento social y la exclusión política dieron lugar al surgimiento de movimientos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC en 1966 y el Ejército de Liberación Nacional ELN poco después. Esos grupos armados se autoproclamaban defensores de las comunidades campesinas y promovían una agenda revolucionaria influenciada por el marxismo. De acuerdo a cómo se incrementaba su poder, esas guerrillas comenzaron a usar tácticas de secuestro, extorsión y ataques contra las fuerzas estatales. A medida que las guerrillas ampliaban su influencia y atacaban a sectores económicos y sociales estratégicos, surgieron grupos paramilitares como una respuesta violenta a la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad en las regiones rurales. Estos grupos, inicialmente formados por terratenientes y ganaderos, buscaban frenar el avance de las guerrillas, pero rápidamente se convirtieron en actores ilegales que perpetuaron aún más la violencia. En los años 90, las Autodefensas Unidas de Colombia consolidaron su poder utilizando tácticas brutales y financiándose a través del narcotráfico y la extorsión. En la década de los 80 y 90, el narcotráfico se consolidó como un actor clave en el conflicto armado. Los carteles de Medellín y Cali no solo financiaron grupos armados ilegales, sino que también se enfrentaron directamente al Estado colombiano, llevando la violencia a niveles sin precedentes. Este periodo estuvo marcado por atentados, asesinatos de figuras públicas y políticas como Luis Carlos Galán en 1989 y el colapso de las instituciones judiciales bajo el peso del crimen organizado. A pesar de la creciente violencia, los años 90 también trajeron intentos de paz. En 1991, la desmovilización del M-19 representó un hito importante ya que este grupo guerrillero pasó de las armas a la política. Sin embargo, otros intentos como los diálogos con la FARC en el Caguán a finales de la década de los 90 no tuvieron éxito. La falta de confianza entre las partes, sumada a la intensificación de los ataques guerrilleros, hizo que esos esfuerzos terminaran en fracaso. Hacia finales del siglo XX, las FARC se habían convertido en un ejército irregular con más de 20.000 combatientes, financiado en gran medida por el narcotráfico. Su capacidad militar se reflejaba en ataques a gran escala y el control de extensas zonas del país. Mientras tanto, el ELN y los paramilitares también intensificaron sus operaciones, sumiendo a Colombia en uno de los periodos más oscuros de la historia contemporánea. Durante el siglo XX, Colombia experimentó transformaciones políticas fundamentales que definieron las bases de su democracia actual. Uno de los momentos clave fue el final del Frente Nacional en 1974. Este pacto bipartidista, establecido en 1958 para poner fin a la violencia entre liberales y conservadores, aseguró la alternativa en el poder entre ambos partidos durante 16 años. Sin embargo, aunque trajo estabilidad política inicial, también excluyó a movimientos y partidos alternativos, limitando la diversidad en la participación política y perpetuando la concentración del poder en las élites tradicionales. En la década de los 80 y 90, el narcotráfico irrumpió como un actor político y económico, corrompiendo instituciones y desafiando el sistema político. Los cárteles de la droga no solo financiaron campañas electorales, sino que intimidaron y asesinaron a líderes políticos. Esto dejó al descubierto las fallas estructurales del Estado para combatir este fenómeno. Desde mi perspectiva, este periodo representó uno de los momentos más oscuros para la democracia colombiana, donde la violencia y la corrupción debilitan al sistema institucional. A pesar de estos desafíos, hubo avances significativos hacia la descentralización. Uno de los cambios más importantes fue la elección popular de alcaldes en 1988 y de gobernadores en 1991, lo que permitió a los ciudadanos elegir directamente a sus líderes locales y fortaleció la autonomía regional. Este cambio marcó una ruptura con el control centralizado que había caracterizado al país, aunque también trajo consigo nuevos retos como el riesgo de que el clientelismo y la corrupción se trasladaran a otros niveles. Por último, la Constitución de 1991 representó un intento integral por modernizar el Estado y fortalecer la democracia. Con esta reforma se reconocieron derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, se descentralizó la administración y se abrió el sistema político a nuevos actores. Desde mi opinión, aunque este fue un avance significativo, los cambios estructurales reales han sido lentos debido a la persistencia de prácticas clientelistas y la influencia de las élites en el control del poder.
Finalmente, el siglo XX dejó un legado político de transformaciones importantes, pero también de retos significativos. El impacto del narcotráfico, la exclusión política, la adaptación de las élites a los nuevos contextos siguen siendo factores determinantes en el desarrollo político de Colombia.